Gilberto Lozano y Jorge Castañeda, dos auténticos traidores a la patria. Sobre Gilberto Lozano, líder del Frena, se ha dicho prácticamente todo. Sus trabajos directivos en FEMSA, sus posturas conservadoras y de derecha radical, sus discursos abiertamente golpistas, sus amenazas de muerte al presidente y su familia, su machismo homofóbico y sus llamados a tomar las armas para defenderse del comunismo, supuestamente encarnado en Andrés Manuel López Obrador. Desde que conozco de la existencia de ese siniestro personaje, me ha parecido un fanático enardecido e ignorante, también un protagonista peligroso para él mismo y para quienes lo rodean y lo siguen. Si bien la mayoría de los políticos sencillamente lo ignoran o lo tratan de manera condescendiente, considero que deberían de tratarlo con seriedad, reserva y mesura. El pasado 21 de enero, un día después de la toma de protesta del hoy presidente Joseph Biden en Estados Unidos, se dio a conocer en diversos medios de circulación nacional que Gilberto Lozano envió una carta al presidente estadounidense. En dicho documento, Lozano acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador falsamente de la comisión de crímenes, torturas y desapariciones forzadas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, entre otras fantasías, y solicita al presidente de aquella nación intervenir con prontitud por medio de las organizaciones financieras y la comunidad internacional para deponer al presidente de nuestro país. Resulta irónico que un personaje que presume de nunca haber votado en unas elecciones y fanfarronea con que en la vida ha tramitado su credencial de elector del INE, solicite una intervención extranjera para destituir a un presidente electo democráticamente. Más aún, que sean precisamente aquellos que temen que con este gobierno podamos supuestamente convertirnos en Venezuela, lo que sea que eso signifique para esos fanáticos, sean los que pidan a las organizaciones financieras entrometerse con nuestro país. ¿Qué pretenden con esa petición? ¿Un bloqueo financiero como el que tiene Cuba? Sin embargo, esto va mucho más allá. El Código Penal Federal establece en su artículo 123 las penas que deberán imponerse a las personas que cometan traición a la patria en alguna de las formas siguientes. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Y 10. Solicite la intervención de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México, etc. Considero que este tema debe de tratarse como un asunto de urgencia y suma relevancia. Gilberto Lozano está solicitando por escrito una intervención extranjera para solucionar un asunto que, de resultar ciertas sus acusaciones fantasiosas, compete exclusivamente a los mexicanos resolver por los cauces institucionales y democráticos con los que contamos. Las autoridades de nuestro país deben de llamar a cuentas a Gilberto Lozano, en primer término, para que presente ante la Fiscalía General de la República las pruebas con que cuente sobre los supuestos crímenes cometidos por el presidente de la República, para que, de ser el caso, sea juzgado conforme a nuestras leyes. De la misma manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República, responsables de la diplomacia mexicana, deben de fijar una postura respecto a la carta enviada al presidente estadounidense, en algo que a todas luces constituye un intento de desestabilización y de traición a la patria. En distinto tono, pero en la misma línea, el antimexicano Jorge Castañeda escribe un artículo para CNN, en donde le pide al presidente de los Estados Unidos poner en su lugar a AMLO. Castañeda, que firma su misiva como ex canciller, parece no haberse percatado de que los mexicanos ya pusimos en su lugar a Andrés Manuel López Obrador. Esto es,
en la presidencia de la República. Ese llamado del ex canciller, entre comillas, al presidente estadounidense puede ser considerado como traición a la patria. No se confundan, llamados como los de Lozano y Castañeda no pueden ni deben de ser considerados en el ámbito de la libertad de expresión, sino en la línea del golpismo, la sedición y la traición. En democracia, los procesos electorales nos permiten elegir a nuestros representantes populares. En 2018 votamos por este cambio y no podemos permitir que personajes siniestros o antimexicanos echen por la borda todo el largo proceso histórico que nos llevó a contar con un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Los casos de traición a la patria se siguen de oficio en la Fiscalía General de la República, ¿o se debe hacer un trámite especial? Nos preguntamos. De manera respetuosa y responsable, y con fundamento en el artículo 8 constitucional, solicitamos se nos indiquen los cauces legales e institucionales para poder llevar a juicio a estos personajes. Debemos estar dispuestos a presentar la denuncia para que Gilberto Lozano y Jorge Castañeda se presenten ante las instancias nacionales a dirimir de manera legal y democrática sus diferencias. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas. Nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza.
En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.